voy a hacer una pregunta que suena a revista de Chimento Argentina. ¿Qué es el amor? Bueno, el amor, a veces me suena que viene de la iglesia, el amor, ¿no? Uno puede sentir amor por muchas cosas. Yo qué sé, yo siento amor por mi hija, por mis nietos, por mis compañeros. Otra cosa es el amor que puedo sentir por mi pareja. A mí es mucho más que la palabra amor. Es el convivir, el compartir, el pensar juntos, el discutir, el ponernos de acuerdo, el sufrir, el alegrarse, el vivir muchas cosas juntos, pero siempre, siempre saliendo adelante los dos con los mismos pensamientos. Eso para mí, más allá de la palabra, nosotros, salvo los 13 años que nos tuvieron separados en la dictadura, en el terrorismo de Estado, nosotros hace 54 años que andamos juntos. Es un rato. ¿Qué es el amor para vos, Jorge? Porque viste que los hombres tenemos palabras distintas a veces. Sí, pero concuerdo totalmente con mi compañera. La palabra amor encierra muchas cosas. El amor al prójimo, el amor de pareja, el amor de familia. Hay un montón de cosas que encierra esa palabra. Y bueno, nosotros creo que descubrimos el amor. Porque siempre estuvimos juntos, siempre estuvimos desde el momento que nos conocimos. Esos 13 años no fueron tampoco barreras ni rejas que nos separaban, porque es decir, la vivencia que habíamos tenido antes nos sirvió para fortalecer los sentimientos. Y bueno, después salimos y construimos una vida. Sí, un montón de cosas de la vida que eran necesarias y que bueno, y que estamos totalmente satisfechos con lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Y en los hogares que crecieron, había amor? ¿Había amor en tu casa en Paysandú? Totalmente, totalmente. Es decir, los viejos míos fueron una mujer y un hombre que estaban un paso más adelante de lo que fue la época de ellos. Mi padre, por ejemplo, se repartían las tareas de la casa, es decir, el cariño que tuvimos y los valores que nos transmitieron. Es decir, bueno, es el punto que te ponen para que vos realmente descubras lo que es pasar una niñez feliz. Y bueno, y eso nos sirvió, incluso nos fue moldeando para después agarrar para donde agarramos, ¿no? ¿Y en Bella Unión cómo era? ¿Era un hogar amoroso el tuyo? Bueno, mis padres vivían en Departamento Salto, Constitución Departamento Salto. Yo creo que viví diferente de lo que plantea Jorge, de la familia de Jorge. El amor de mis padres fue una lucha permanente. Yo lo recuerdo así, una lucha por saber qué nos dan de comer el otro día. Una lucha que me enseñaron un camino de dignidad, de saber que se puede ser pobre y vivir en la miseria, pero hay dignidad. Yo creo que, yo no sé si describir amor o describir que en mi hogar, en el hogar de mis viejos, en el rancho donde viví, lo que se respiraba permanentemente era lucha. Y yo nunca no puedo decir que recibimos abrazos y besos de los viejos. En cambio, yo tengo clarito que recibía una palabra y esa palabra
me marcó en la vida. Vos ya conocés el día que con mi hermano sacamos los chorizos de la carnicería, le afanamos, porque fue así, y mis viejos nos hicieron devolver eso, porque era perder la dignidad. Y ellos siempre nos enseñaron que éramos pobres, pero honrados. Uh-huh. ¿Qué es la dignidad ahora que Chela dice la palabra dignidad y la dijo varias veces? ¿Qué es lo digno? Y bueno, lo digno yo creo que es lo que tendría que todo el mundo lograr como derecho de vida, es decir, tener una vida digna, tener lo necesario para vivir cómodo, romper con tanta diferencia, ser parte del reparto con mayor justicia. Yo creo que la dignidad marca todo eso. Es decir, marca una conducta, marca una forma de ser. Y también es un valor que va construyendo paso a paso, es decir, la formación y la personalidad de cada uno. Quiero saber cómo era la vida en Constitución o en Paysandú cuando ustedes crecieron. ¿Cómo era? Bueno, la vida mía, un poco, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice mi compañero. La vida mía es lo que describí al principio, pero además yo creo que nuestros viejos, porque acá también encierran los padres, mis suegros, creo que nuestros viejos nos supieron dar valores y saber que nosotros tenemos que ser solidarios con el otro. Y mi infancia fue de lucha, fue siempre luchando, no solamente lo que decían mis padres de el comer todos los días, el tener que comer y el ser honrado, sino saber ser compañero. Uh-huh. Y saber respetar al que tiene y al que no tiene, con una diferencia. ¿A qué podías jugar? De todo, yo qué sé. Digamos, tu casa no estaría llena de juguetes. No había nada de juguete, pero era tan feliz con lo que jugábamos, yo qué sé, los huesitos de la carne de oveja, las tabitas esas, uh-huh. Bueno, jugábamos a tirar, a ver cómo se jugaba, la payana, con las piedritas jugábamos a hacer casa de chirca, los ranchitos, hacíamos ranchitos como veíamos, ¿no? Abierto por delante y por detrás, hacíamos todo ranchito y jugábamos ahí adentro, inventábamos muñecas. Claro. En ese momento la diferencia del hombre y la mujer era muy grande. Claro, también, sí. ¿Y en Paysandú a qué se jugaba? Mira, en Paysandú hay una cosa que mi padre era ferroviario. Uh-huh. Y lo trasladaban de Paysandú a Paso de los Toros y de Paso de los Toros a Paysandú. No sabía esa parte de la historia yo. Esa línea, bueno, entonces la familia se iba atrás del viejo. Iba y venía. Era un kilómetro. Iba y venía. Mamá, por ejemplo, es desde chica, de los 11 años que perdieron el padre también era ferroviario, es decir, era cambista, y un día metió la mano dentro de la rueda del tren para sacar una tuerca, no sé de qué, que andaba embromando, y movieron el tren y le arrancó el brazo. Wow. Y en ese tiempo no había demasiada cosa, y murió encangrenado. Pobre hombre. Y la vieja quedó con 11 años ayudando a la abuela, con 3 hermanos más, los más chicos. Y bueno, fue una mujer que trabajó en las tiendas y bueno, se revolvía ahí. Y el viejo también hizo desde joven una cantidad de laburos ahí, eran los que hacía el postre chajá. Mirá. ¿Viste? El que rompía los huevos.
rompía los huevos en un tacho grande que tenían. Para hacer el siempre merengue. nos contaban para hacer, sí. Y bueno, y después fue foguista, fue maquinista, y después fue encargado de la remesa. Y en ese trillar, de Paso de los Toros ahí, la vieja, como tenía la familia en Paysandú, nos vino a tener a Paysandú. Nosotros somos sanduceros porque nacimos Por en nacimiento. Paysandú. Después estuvimos hasta los 4 o los 5 años en Paso de los Toros y después volvimos a Paysandú. ¿Y a qué jugabas? ¿Tu casa sí tenía juguetes? Mira, los juguetes los hacíamos nosotros. Es decir, nosotros éramos. Es decir, en ese tiempo, los gurises, como decía la Chela, es decir, yo creo que en eso no hay diferencia. Éramos creativos. Era una época donde se hacían, por ejemplo, ¿viste? Los camiones con las latas de dulces de 5 kilos. Se le ponía una piola, se arrastraban. Después descubrimos de que, bueno, con las tapitas podíamos hacer ruedas y entonces le hacíamos ruedas. Lo que nos más encantaba era los días de lluvia y hacíamos represa en las cunetas, porque nosotros vivíamos en calle Salto, ahí estaban las cunetas, donde corrían con fuerza el agua, entonces hacíamos represa con piedra. Bueno, esa era Eran ingenieros. las diversiones. Y sí, construíamos casa con ladrillito, picábamos ladrillo, ¿viste? Y después con barro lo pegábamos, desarmábamos las escobas. Es decir, siempre anduve en ese rubro, haciendo casita y haciendo... Bueno, ese era el juego de nosotros. Y después, es decir, en ese tiempo era la matiné. Cuando se podía revisar los bolsillos y se encontraba algún peso, íbamos al Florencio Sánchez, a la parte de arriba, allá en Paysandú, a mirar las interminables tertulias que te pasaban 3 películas y una signosis para traerte para el próximo domingo. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste al cine? Ahora sí que... Pero niña no serías. No. Es que no me acuerdo de cine. Nosotros fuimos ahí en Pocito pero yo no me acuerdo de ir al cine, no fui nunca. ¿Cómo llegaste vos a Montevideo? Porque, Jorge, bueno, la vida ahí es dividida entre Paysandú y Paso de los Toros. ¿Y vos cómo llegas a Montevideo? ¿O echás el ancla en Montevideo en algún momento? Yo no lo tengo claro eso. Bueno, no. Hubo todo el proceso de la cárcel y cuando salimos de la cárcel, cuando nos encontramos con Jorge, hay que decir que nosotros tuvimos 13 años sin ninguna carta y sin ninguna nada, porque los milicos, si vos no eras casado, no te permitía tener correspondencia. Comunicarte. Pero entonces, cuando yo... vos llegas a Montevideo de la cárcel, yo creí que habías venido, que habías venido antes a Montevideo. No, yo vine antes en las marchas. En las marchas de los cañeros. En las cuando marchas de eras los gurisita. cañeros, pero volvía para Bella Unión. Ahí va. Claro, nunca quedé acá. Yo O sea iba- que venís para vos Montevideo, aparte de lo que habías visto en las marchas, lo primero que ves de Montevideo para vos es la cárcel. No, yo lo primero que veo de Montevideo es que yo vengo, cuando el pasaje que yo tengo del MLN Tupamaros, en ese pasaje yo estoy un tiempo en Montevideo, unos meses, y después ya me apresan. ¿Tá? O sea que yo llegué a estar antes. Ahora, antes semiclandestina, o sea que estaba y no estaba, porque en realidad no conocía nada. Claro. Y después, cuando nosotros salimos, sí, quedamos acá. Pero antes mi pasaje fue ese, fue las marchas, que en las marchas no nos movíamos solos, sino que siempre nos movíamos con una cantidad de compañeros, o las mesas redondas y las charlas se hacían en el mismo campamento. O sea que yo eso conocía, los sindicatos, todo eso, conocía por otro, porque iba con otros compañeros, pero no me volví nunca sola. Claro. Y vos caes presa y estás en la fuga de las 38 estrellas, Sí. salen por las cloacas de Cabildo. Sí. Es muy interesante que el que estaba haciendo la figura arriba era un hombre de Paso de los Toros, Yeye González, creo. Yepe González. Y alguien te dice, o sea, no sé cómo funcionaba para que te digan, Chela, vos saliste, te toca ir a guardarte a Paso de los Toros. Porque ahí si hicieran, en otro país la vida de ustedes es una película. Y el punto donde nace el amor es ese encuentro. ¿Quién dice, Chela, Paso de los Toros es tu destino? ¿Cómo? No me importa el nombre, quiero decir, pero ¿cómo se resuelve que alguien vaya para ahí? Eso se resolvía en el Ejecutivo.
el que vos nombrás, Yepe González, al final se suicida. Fue uno de los torturadores, ¿no? Que se suicida después que nosotros salimos en libertad. Él se suicida en Paso de los Toros. Fue uno de los que me torturó. Ahí lo que resuelve, yo no resolvía. Venían y decían, te corresponde ir a tal lado, y bueno, y yo obedecía porque estaba en una organización que era así. Podía al principio, cuando dijeron que iba a haber reunión, yo le dije, no, reunión no, porque voy bajando y ya estoy presa. Claro, me conocen todos. Claro. Entonces ahí cambian y veían que tenía razón y me dice, cuando viene, dice, bueno, vas para tal lado. Y me designan ir para Paso de los Toros. ¿Y sabías a la casa de quién ibas? No, en absoluto. O sea, ¿sabías por lo menos que ibas a la casa de un hombre? ¿O ni eso? No, yo sabía que alguien me esperaba. Ni siquiera quién. No, tampoco, no sabía quién. ¿Y a vos te habían dicho que prepararas una tatucera para esconder a alguien? ¿O no? ¿Cómo? O sea, No. Nosotros lo que pasa es que ya teníamos un desarrollo en Paso de los Toros. sí, hay un libro que es muy interesante que cuenta la historia de los militantes tupamaros de nosotros Paso ya de los veníamos Toros. trabajando Nosotros arrancamos que nos reuníamos en la Casa del Pueblo, en el Partido Socialista, después cuando cierran el Partido Socialista, ahí yo venía de Paso de los Toros, un canario que no conocía nada, ¿no? Venía a Montevideo, nos encontrábamos con el Polo Gargano, y entonces yo iba a la casa de la madre del Polo a buscar el Oriental, que había salido el Oriental. Entonces, ese era el conocimiento de Montevideo que tenía, que venía con una apretura, porque era en el 68, por allá, 69. Y nosotros ya teníamos, cuando llega Chela, ya nosotros teníamos desarrollado ya por lo menos un embrión de organización. Claro. A mí una cosa que me interesa, porque que nombrábamos recién, Yepe, te veía en Paso de los Toros, era un militar de Paso de los Toros, y alguna oportunidad armó una reunión contigo y con tu hermano, porque a él le parecía que ustedes estaban en algún paso raro y él les quería explicar que él estaba ahí para combatir cualquier idea extranjera que viniera a Uruguay. Claro, él andaba correteando a los gurises más chicos. Porque, es decir, ahí había todo un proceso. Nosotros, por ejemplo, llegamos antes del 64, antes del golpe que se da en Brasil. Y ya ahí, como lugar de región, se estaban dando situaciones que ya venía toda una preparación. Te marcaba un poco que tenías que abrir los ojos lo que iba a ser el futuro. Ahí hay un recambio de armamento. Hay un toque de queda en el pueblo. En Paso de los Toros. Paso de los Toros, cuando el golpe de Brasil. De Brasil cae en ese interín. Que según en algunos libros, los que saben pueden decirlo más, ese es un pequeño intento de golpe que ya había grupos golpistas que más o menos pensaban. Un ensayito, una práctica. Ensayito. Entonces, yo me acuerdo que pasó, no sé si fue en otros lugares, pero allí en el seno de la región, porque ahí era la región número 3, no era poca cosa. En ese momento, por ejemplo, bueno, salieron los camiones, bajaban los soldados a cerrar los boliches, a cerrar los negocios, cada cual para su casa, nosotros, bueno, gurises, vayan ustedes para su casa. Eso es lo que me acuerdo, que lo que viví en ese momento. Entonces, bueno, el Yepe en algún momento, bueno, andaba ahí también, porque él siempre era riverista, tenía sus pensamientos, pero siempre lo que pasó en Paso de los Toros, que siempre tuvimos una sociedad integrada. No fue como en otros lugares que de repente, viste que los cuarteles y eso eran más bien guetos separados, no tenían actividades en común con la otra parte de la sociedad, ¿no? Y ahí el Paso de los Toros era tan chico, ¿no? Y había tan poca cosa, es decir, que puede ser que eso era una de las causas, pero siempre estuvimos integrados, jugábamos al fútbol, al básquetbol, es decir, andábamos en todas las actividades del pueblo, andábamos casi todos juntos. ¿Y
Alguien te dice a vos, prepárate, hay una habitación, un doble fondo, algo que capaz que tenemos que guardar a una persona. ¿Cómo se transmitía eso? Mira, la organización puede tener esta necesidad, vos que sos carpintero y sabés hacer cosas muy buenas, hacete un algo. ¿Cómo se decía eso? No, eso surge. Ese tipo de logística surgía de la misma actividad de una organización, es decir, clandestina, que el Paso de los Toros, es decir, era con militantes legales, totalmente legal. Hasta que vino Chela, que Chela venía ya, viste, en una situación de clandestinidad, entonces había que tener ciertos reparos. Ya era famosa Chela. Sí. ¿Cómo era? ¿Te acordás cómo era la habitación? No, yo primero te quiero decir que Paso de los Toros, en la región número 3, es donde Cavazo, antes de morir, dijo que hundió a Humensoro. Es cierto. Esto se tiene que saber y recordar que también existió la cárcel de las mujeres, en la cual perteneció a la región número 3. Uh-huh. Fue uno de los lugares que más se torturó, toda esa zona. ¿Qué recuerdo yo? Bueno, primero que nada, siempre digo que en 54 años que llevamos juntos no cambiaría nunca de compañero. Ahí va. El compañero es mi compañero, mi sostén. Es el que comparto día a día todo, el que tenemos todo en común, el que discutimos de política y de lo que venga, pero ponemos siempre en común las cosas y los puntos y salimos juntos. Cuando me espera, me esperó él, ¿no? Uh-huh. Siempre con esa paz que transmite Jorge, siempre igual, me recibe y bueno, y voy con él, y yo no voy, voy para la casa de él, donde me recibe, los otros compañeros también, un grupo hermoso, un grupo formado en los derechos humanos, porque así los vi yo, y bueno, y ese cariño y esa suavidad y todo eso que como que yo venía de una situación hostil, porque el hecho de salir en una fuga, había dejado a mi hija. Claro. Me había despedido mi hija y yo no sabía si la iba a volver a ver o no. ¡Qué angustia! Claro, por supuesto. No solamente te angustia, vivís permanentemente pensando qué pasa si la voy a volver a ver. Y bueno, me encuentro con esa calidez de él y de todos los compañeros, con el abrazo, con la palabra. O sea que me encontré, porque vos, si preguntás de lo otro, cómo cae Jorge, caigo y me salvo yo, ahí sí estoy dentro de la casita, la primera casita que hizo para mí, que era una pared de piedra, que le puede contar él mejor que yo, y ahí adentro cuando lo vienen a llevar yo me metí, y por más que golpeara y todos no supieron abrir la puerta donde estaba yo. Quiero saber las dos cosas. Lo primero es, ¿qué viste vos llegar? ¿Vos sabías a quién ibas a recibir? No. Llegaba alguien que había mandado a Montevideo y bueno, y una compañera llegó. Bueno, ahí fue el flechazo. ¿Sí? Ahí empezamos a conversar. ¿Es posible en ese contexto así de nervios, de angustia, de preocupación social, de lucha, de todo lo demás, es posible tener tiempo para mirar a otra persona con ojos enamorados? Sí, vos sabés que en ese tiempo y con la juventud que teníamos, que éramos jóvenes que no le teníamos miedo a la muerte. Éramos jóvenes que estábamos entregados de cuerpo y alma por una causa, por lograr los objetivos, esos objetivos, es decir, que eran en gran parte eran un ideal grandote,
Entonces no nos movía, es decir, al contrario, en ese sentido nosotros buscábamos formas, ¿no? Es decir, para seguir una vida normal y desarrollar toda una forma de convivencia, es decir, que bueno, que nos llevaba a vivir todo ese estrés y toda esa situación, ¿no? Y con Chela, por ejemplo, cuando llega Chela, es decir, bueno, ahí empezamos a hablar, y empezamos a conocernos, es decir, ahí me enteré que ella venía del norte, es decir, que había tenido su juventud en el norte, es decir, que era cañera. Bueno, todo eso nos empezamos a conocer ahí y trabajamos a la par, porque, ojo, es decir, así como la ve, cuando había que sacar tierra con una pala, ella sacaba tierra con una pala, es decir, bueno. ¿Cómo fue que le armaste esa habitación? ¿Cómo era? ¿Era pared de piedra? Yo creía que era de madera. Lo que pasa es que esa era son lugares que ya están hechos porque, viste, era un lugar donde era una edificación de los ingleses, que los ingleses, por ejemplo, hacían toda una estructura de piedra, ¿no? De paredes de piedra de 30 centímetros, y después edificaban arriba y arriba tejas, es decir, ese era un poco Entonces abajo estaban todos los desagües y las cañerías, y entonces eran unos recovecos impresionantes. Y entonces, bueno, válgale la posibilidad de tener esos lugares y ver qué se podía hacer ahí. Y ahí era donde era el escondite de ella. ¿Y cómo haces una puerta? No sé cómo llamarle, ¿no? ¿Cómo haces la vía de entrada para que quede tan perfecta que no se vea, que no se pueda abrir? Bueno, vos tenés que dibujarlo. Es decir, tenés que hacer Allí, por ejemplo, la puerta era una puerta, es decir, ancha así, ¿no? Es decir, que tenía correderas, ¿viste? Y que vos entrabas cuando vos la corrías para atrás, y después, cuando la cerrabas, por ejemplo, quedaba hermética. Y quedaba con la misma figura de las piedras que tenía alrededor. Eso no. Cuando yo caigo, por ejemplo, que a ella la van a buscar, bueno, anduvieron buscando en todos lados. Ella sentía los culatazos. Contra la pared. Del otro lado, seguro. Qué momento feo. Digo, en cualquier caso, que te estén buscando y que te agarren es horrible. Terrible. Vale hasta para cuando uno era chico y lo estaban buscando para retarlo. Que es un momento feo. Ahora, saber que se llevaron al hombre del que estabas enamorada y estás ahí adentro. ¡Ah! Sí. Una soledad personal, ¿no? Claro. Mucha soledad. Vos preguntabas hoy cómo nosotros vivíamos con la muerte detrás, porque pertenecer a una organización que pertenecimos, que yo siempre aclaro, que no surgió porque el Uruguay estaba divino y hermoso, surgió porque había una lucha y porque había una explotación extrema. Y surge eso que va a dar impulso a muchos jóvenes, y yo ahí, si bien me sentía la soledad de perder tu compañero y saber de que no sé cuándo lo veo. Por otro lado, saber que tengo que vivir y que estoy encerrada ahí y tengo que aguantarme, porque si llegan a saber, no sé si no me matan. Claro. Porque eso era así. Si llegan a descubrir todo ahí, es muy posible que yo no estuviera contando hoy acá. Cuando salgo de ahí también está bueno decirlo, que José y Luis, que son unos mellizos hermanos de Jorge, queridos nuestros, ¿no? Porque eran jovencitos, ellos arreglan para que yo salga de ahí. Luis va a tratar de ver cómo sacarme, porque no es solamente nosotros. Yo tengo que salvar a los viejitos, a la doña Beba y a don Luis, que son mis suegros, que si llegan a agarrarme a ellos, no sé qué va a pasar con ellos.
Entonces yo trataba, tenía un combo de cosas en la cual tenía que resistir. Y creo que la palabra es resistir en la soledad. Una cosa que me enteré leyendo este libro, que voy a ver porque acá tengo el nombre, de Gustavo Guerrero, que se llama Los Tupas de Tacuarembó. Sí. Gustavo, sí. Hay algunas anécdotas que a mí me resultan alucinantes. Pero una vez que cuando está para uno, porque la manera en la que terminás cayendo, Jorge, tiene que ver con una lluvia y un partido de truco. Contame cómo fue eso. Después decís, no puedo ligar tan mal. No. Esas cosas, viste, que resulta que un grupo de compañeros, ¿no? Se usaba en ese tiempo, se usaba agarrar los tanques de agua y enterrarlos, viste, porque en ese tiempo teníamos planes, y si bien éramos movimientos urbanos, ¿no? Teníamos planes para empezar a conectar lugares. Entonces, bueno, una de los aspectos formativos era que determinados grupos, por ejemplo, tuvieran su propio berretín para guardar cosas. Entonces, bueno, agarraron y enterraron un tanque. Como quien dice, era como tener una caja fuerte, ¿no? Un tanque. Ese es el berretín. Ahí está. La tapa arriba y después lo tapaban. Cosas que, viste, que estaban pensadas no para poner armas. Casualmente, ahí se pusieron 2 rifles. O no solo armas, digamos. No, cosas de comer y esas cosas, viste, que de repente, viste, en un rasgue, lo que se llamaba, podías tener un rasgue, una disparada, y vos tener determinados lugares que sabías que ibas a encontrar una lata de comida. Ese tipo de cosas. Váyase que llueve, se llena de agua, es decir, porque no estaba bien hecho el trabajo, y el tanque sube. Entonces andaban 2 peones del lugar donde era una estancia, el lugar ese, y ahí se levantan la tapa y ven 2 rifles. Sacan los rifles y se ponen a matar cotorra. Y ellos iban a un boliche que quedaba ahí, viste, de tardecita, cuando terminaban, viste, las tareas del campo, iban al boliche a jugar al truco, tomarse una grapita, jugar al truco. Y aquí que ahí va un comisario del otro lado, porque eso estaba en el lado del lugar. Un comisario iba con ellos. Lo más inocente, buena gente, viste, esa gente buena. Sí, porque nosotros, claro, encontramos un tanque y se tenía un par de rifles ahí, dice, nos íbamos a matar cotorra. Ni lerdo ni perezoso el comisario dice, pero para un poquito. Va, se junta, viste, denuncia directamente al cuartel, ¿no? Va a hablar con los oficiales y ahí hacen un allanamiento y ahí cae el primer grupo. Cae uno y después van a caer los grupos. Y de los 2 pioncitos, uno no tenía nada que ver, ¿viste? Y el otro, no sé qué habrá, ¿viste? Lo habrá mirado feo al comisario o algo, lo mandaron para adentro, estuvo 10 meses adentro. El pobre hombre. No. Plantador de papa. Nos dio unas clases de plantar papa adentro de porque ahí tuvimos la cárcel de Tacuarembó en ese momento. Y era una cárcel como lo fue en Punta Carreta, ¿viste? Y en el interior más todavía. Entonces, bueno, esa fue la anécdota de la caída. Qué brutal. Y hay muchas más. Cuando ya estás adentro, los quieren trasladar una vez a Salto, desde Paso de los Toros, y agarran Ruta 5, se van para Rivera. Sí. Y en la mitad del camino cuando se dan cuenta dicen, vamos a parar a almorzar. Y los atan a un árbol para almorzar. Sí. Es alucinante. Esas cosas son Sí. tragicómicas. Lo que pasa es que nosotros conocíamos
a muchos milicos, muchos sargentos, ¿no? Iba un sargento. Porque eran a vecinos. cargo. Porque jugábamos al fútbol juntos, es lo que te decía hoy, jugamos al fútbol juntos y todo. Y lamentablemente, es decir, cumplieron órdenes y fueron, bueno, Y cuando tuvieron que se pegar, pegaron. recibieron en categoría de Hijo de puta. hijo de puta. Y bueno, pero íbamos, porque además íbamos a cargo del oficial, porque nosotros veníamos de estar, íbamos para Salto porque veníamos de estar tuvimos 6 meses ahí con los rehenes, los que estaban los rehenes ahí. Y cuando nos vienen a buscar los oficiales de Salto, es decir, el oficial a cargo, que es otro también de los bien recordados, porque también anduvo haciendo de la de él, y después muere en un ataque al corazón también. Tenía. Eso es lo más raro que tenía, corazón. Tenía, pero se ve que estaba bastante jodido porque él reventó. Y ahí da la orden al sargento, bueno, a estos me los tratan bien, dijo. ¿Ah? Nos llevaron. Y sí, nos bajamos, ¿viste? Paró el coso, el cachilo ese, nos abrieron la puerta porque eran esos roperos, ¿viste? Comimos unos refuerzos que habían llevado los milicos, que nos dieron unos refuerzos, y nos sentamos con las patas en el agua en un arroyito que había ahí. Sí, esas cosas, ¿viste? Si no tengo mal el dato, cuando vos volvés a caer, es cuando... corregime si me estoy equivocando, pero tiene que ver con la gente que entrega pirigudes. ¿Puede ser? Hay una pregunta que tengo, que se la puedo hacer a los dos, porque siempre cuando escucho hablar de la historia, siempre está Amodio como la figura del traidor. Pero Pirigudes entregó toda la columna del interior. Y el hombre sigue viviendo en Rivera. Bueno, no sé si sigue vivo, pero siguió viviendo en Rivera tranquilo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Para que las realidades hayan sido tan distintas. Mirá, yo creo que las palabras de Selmar Michelini es lo que más se acerca o podría tener algo de verdadero. Que cuando Michelini hace su discurso aquel, él dice que hay un infiltrado y un traidor. Que a Pirigudes lo pone como infiltrado y a Amodio como traidor. Eso es literal. La realidad, yo creo que la realidad es mucho más compleja. Porque Pirigudes era el encargado del norte. Es decir, y es un tipo que, como lo veía, militaba día y noche. ¿Y vos cómo lo ves? ¿Por qué son distintos? Bueno, yo no sé, en realidad yo no lo veo distinto. Lo que veo es que uno habla y el otro está callado. Pero cuando Pirigudes uno escucha hablar... nunca dio declaraciones. Pero no se lo señala tanto. Amodio, incluso antes de que hablara las notas que dio hace capaz que menos de 10 años, una cosa así, se lo volvió a señalar fuertemente. Pero antes se hablaba de él. Y de Pirigudes hay referencias, si uno se toma el trabajo de estudiar y de leer, las encuentra esas referencias. Pero no ha estado presente como un nombre señalado. Yo creo que no ha estado presente en determinados medios, porque entre nosotros está claro, inclusive dentro de... Cuando se sale, se dice que traidor hay dos, que uno es Pirigudes y el otro es Amodio. Digo, nunca se habló de otros más. Y eso sale desde adentro de los compañeros cuando estamos en libertad. Uh-huh. En realidad, yo no sé, al menos desde mi persona, yo no gasto en hablar ni de Pirigudes ni de Amodio Pérez. A esta altura, yo digo, cada una está pagando como puede y como ha resuelto pagar. Yo lo que digo sí, que nosotros con Jorge hemos elegido el camino de seguir luchando por los derechos humanos. Entonces, yo antes de hablar de ello, voy a hablar de mis compañeros desaparecidos. Y eso yo lo digo en cualquier lugar, ¿no? Uh-huh. No, nunca voy a gastar tiempo en hablar de ello. Creo que acá el tema
que se toca poco y que es muy profundo, y es que aquí hubo compañeros que llevaron a la muerte adentro de las cárceles, y compañeras que llevaron a la muerte adentro de las cárceles, y compañeras y compañeros que salieron muy mal psicológicamente y se suicidaron afuera y que nadie habla. Una cosa más de la que se habla poco, recién se habla hace poco tiempo también, alguna vez lo hablamos en alguna nota. ¿Qué pasa con la historia de las mujeres en todo esto? ¿Por qué los libros tienen 2 o 3 héroes, varoncitos ellos? ¿Y por qué en la historia de los rehenes? Incluso hoy lo hablaba con Carolina en la producción, yo no recordaba las rehenes. Las 11 rehenes. ¿Dónde quedaron las mujeres? ¿Por qué se les ha dado poca bola? Bueno, en primer lugar, yo pienso que mi generación fue una generación que rompió determinados esquemas. Y eso no fue solamente los milicos que no aceptaban, que nosotros como mujeres, ellos siempre decían que abandonamos nuestros hijos, como si a ellos les importara, ¿no? Nuestros hijos. Nosotros tuvimos que romper esquemas en el mismo hogar nuestro, donde tu madre y tu padre, la diferencia era, si vos sos hombre podés salir a tal lado, y si sos mujer no podés salir. Y eso no es el centro de los compañeros. Uh-huh. Yo siempre cuento, yo para llegar a la directiva del sindicato que pertenecí, me nombró una asamblea, no los compañeros de la dirección. Ahí va. Me nombró la asamblea. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros salimos, todos, y eso sí yo quiero dejar clarito, se hace una conferencia de prensa, uh-huh, el 14 de marzo con el último expreso que sale, las últimas la de conventuales. Se hace la conferencia de los conventuales y nosotros las mujeres no participamos. Eso me recordaba Carolina hoy, sin conventuales no había ninguna. No, nos invitaron a estar participando, estábamos ahí. Yo me acuerdo de estar ahí, yo estar ahí. Claro. Pero las mujeres no existimos. Fue una lucha adentro y afuera la que llevamos las mujeres, ¿no? Y yo pienso que hasta el día de hoy seguimos llevando, porque no es fácil eso, de que el hombre ceda. Y muchas veces, Álvaro, no es porque sea malo el compañero ni nada, los compañeros son buen compañeros, pero hay una cultura, claro, que se arrastra. ¿Vos entendés por qué esto que está diciendo? ¿Entendés por qué, digamos que conocés más que de primera mano la lucha de las mujeres? Sí, ¿no? Sí. ¿Y entendés por qué no están tan presentes en el discurso? Bueno, creo que justamente porque viste que hay que hace unos años a esta parte es cuando las compañeras vienen tomando, es decir, lugares que no tenían. Sin embargo, bueno, nosotros, por ejemplo, en la experiencia que tenemos, te hablo de Paso de los Toros, uh-huh, sí, nunca hubo esa diferencia. La diferencia de género dentro de lo que fue lo orgánico, nunca lo tuvimos. Incluso las mujeres hacían trabajo mucho más que de repente lo que tenían que hacer. Y bueno, y nosotros como pareja, por ejemplo, es decir, bueno, ya eso lo traemos desde esa... Yo te he visto muchas veces ser número 2 de Chela. Pero permanentemente, es decir, me vas a ver como... Yo la estoy cuidando permanentemente, yo estoy ahí, es decir, y además ella tiene una historia. ¿Tá? Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia. Pero ella tiene una historia que es una historia muy rica es decir, en un proceso que fue fermental y que además sirve para aprender, es decir, cómo, bueno, hay que pelearla para conseguir y estar en los lugares que tenés que estar. Volvamos al amor. ¿Qué pasa esos 13 años
que a vos te pasean por algunas cárceles, a vos por algún batallón y por alguna cárcel también, vos terminás en Punta de Rieles, vos terminás en Libertad. De alguna manera yo entiendo que no habilitaban que se mandara una carta directamente, pero de alguna manera, por una visita de otro, cosas así, ¿sabían algo del otro? Y ahí siempre alguna noticia sabíamos. Porque, por lo menos que el otro seguía vivo. Claro. Que ya era noticia. Acá lo que pasa es que viste que siempre la trama, toda la red que se formó en cuanto a los familiares, los lugares de estadía de los presos y las presas, siempre se pasaba la información. Por ejemplo, ahí en el Paso de los Toros, la Casa de los Viejos era un lugar de concentración, donde iban familiares, por ejemplo, que iban a San José a verlo al flaco, que estaba en San José, entonces iban a ver la Pelusa también, que estaba allá en Paso de los Toros, y después iban gente de otros lados del interior, porque además concentrado en Paso de los Toros hubo mucha gente de distintos lugares del interior. Entonces ahí, viste que ese era un centro de información. Cuando vayas, si podés preguntar por fulana o preguntar por mengano. Entonces sabíamos cómo lo tenían, viste, cómo lo tenían al flaco y a los otros compañeros que estaban en San José, en qué condiciones estaban, cómo estaban los de Paso a los Toros, cómo estaban. Porque, es decir, había todo un vínculo, incluso lo que se hizo con los famosos paquetes, ¿no? Es decir, los familiares que juntaban los paquetes, viste, los concentraban, después los repartían y después cada familiar llevaba. Después eso se socializaba dentro de la cárcel. ¿Y qué supiste de Jorge en esos 13 años? ¿Qué te llegaba con el cuentagota? Bueno, yo lo que tengo claro, que tuve siempre claro, siempre metido en la cabeza, algunas cositas. Primero, es que sobrevivir sola no sobrevivís. Sobrevivís a todo porque tenés compañeras y tenés una historia, como decía Jorge, en el cual estaban mis viejos, mi hija, y estaba él. Permanentemente en mis pensamientos estaba la familia de él, en el cual yo me sentía comprometida frente a eso. Porque ellos era quien me llenaba la vida para seguir viviendo. Es muy difícil, lo que el vos estar un día con uno y el otro día estar sola. Eso es muy difícil. Entonces, solamente vos sobrevivís si vos tenés algo en qué aferrarte, ¿no? Y entonces me aferraba en Jorge, en mi hija, en mis compañeros, en todos los compañeros que llevé la lucha juntos, mis compañeros de mi sindicato, que fue donde salí, la lucha de Raúl Sendí, que fue que me llevó a estar hoy sentada acá y saber cuáles son mis derechos. Eso me enseñó ese hombre. Y nadie me lo saca, Raúl Sendí, el bebé, que lo quieren, no sé qué quieren decir de él, pero él nos sacó de la pobreza extrema, de la semi-esclavitud. De la semi-esclavitud. Entonces, todo eso es lo que te hace resistir para... Yo ya no esperaba nada. Yo pila de veces hemos hablado con Jorge, con mi hija y todo. En todos esos años yo no tuve ningún paquete. Ni ninguna visita, solo una vez fue tu madre. Visita, no, la vez que fue mi madre... Y no te dejaron verla. No me dejaron ver, pusieron la madre de otra compañera y querían que fuera mi madre, porque es una forma de tortura. Claro. ¿No? Bueno, y yo sobreviví por mis compañeras. Entonces, todo eso es lo que te lleva... Yo no pensaba, ay, me tiene que escribir una cartita o voy a recibir, porque yo sabía que no, porque además ellos permanentemente tenían una política que según el momento ellos iban cambiando, más represiva o menos represiva. Si se pasaba algo afuera, la represión era total con nosotros. Entonces, sí sabía, de repente el día que iba mi hija y sabía algo de mi suegra o de mi suegro que le decía, en el oído me decía,
tal cosa cuando podía, cuando dejaron verla. Eso fue en la cárcel de Paso de los Toros, después no me dejaron verla más. Ahí sí me contaba, claro que me contaba. Pero una de las cosas es que Jorge nos ha dicho, la familia de Jorge en Paso de los Toros era muy conocida, porque jugaban el básquetbol ellos, él y mi cuñado Néstor, que le quiero un abrazo grande. Profe de matemática, además. Sí, o sea que lo conocen los alumnos. Sí, totalmente. Él perteneció a un conjunto folclórico, entonces era muy conocido de todos los milicos. Pero todo eso, para él, eso que contaba Jorge cuando lo trataba, lo colocaron en mí como me torturaban. Claro. ¿Viste? Entonces, yo a Jorge, la confianza era total. A mí no me importaba que me decían, lo tenemos colgado, ¿no? Pila de veces, pues yo sabía, bueno, si está colgado, yo sé que de mí, como él sabe cómo era mi actitud también. Así que, digo, eso me llevó a vivir y sobrevivir lo que somos como compañeros. Y vos hablabas de cómo Jorge, nosotros en casa, por Jorge yo estaría así, porque que lava piso, que lava plato, que no hace nada. Sí, me cuida permanentemente, cuestión que a veces le reniego. Pero bueno, es lo que hemos creado entre los dos. Uh-huh. ¿Cómo fue encontrarse en el 85? Sé que la primera vez se vieron y dijeron, vamos a ver cómo está el mundo y después nos vemos, pero... Primero te voy a decir 2 o 3 palabritas. Acote. 2 palabritas de cómo vivíamos, estando uno en una cárcel y el otro en otra. Dale. Yo tenía unas ínfulas de poeta, ¿viste? Entonces, una vuelta sentado en la celda, me puse a escribir y digo, rejas y muros no impiden volar en mi sueño y volverte a tocar, para que llegue ese día que junto a mis brazos te pueda besar. ¿Viste? Y eso era siempre vivimos juntos, a pesar de las distancias y todo. Y ahora pasamos para la salida. La salida, Espera, ¿le pusiste música a esos versos? Tiene música, sí. Tiene música, cantamos con ella, porque esa es una de las cosas también que tenemos con ella. Es decir, con ella nos tomamos nuestro tiempo, ¿viste? Escribimos letras y cantábamos con las dos. Y algunas cosas subimos a Facebook también. Mira, me las he perdido, tengo que rastrear mejor entonces. Vos tenés que... Sí. Cuando salimos no conocíamos nada. Una vez nos dijeron, mira, porque el Gaucho Cortazo, que es un compañerazo, vive en la estación Goe, dice, y vayan por allá, dice, no sé qué. Habíamos salido con aquella y agarramos un ómnibus y nos fuimos a la estación central. Estábamos en la estación central con aquella y ¿dónde diablo vivirá el Gaucho? Y empezamos a ver y acá no hay pinta de que viva por acá cerca. Entonces agarramos, había un taxista en la esquina ahí, fuimos ahí, señor, ¿usted sabe que nosotros vinimos acá a la estación Goe? ¿A dónde, dice, vinieron ustedes? A la estación Goe vinimos. No, dice, está la estación central. Usted está lejísimo de la estación Goe. Ah, no, porque tenemos que ir a una casa que está cerquita de la estación Goe ahí. Suban. Bien. Subimos con aquella. Nos llevó a la estación Goe. Esta es la estación Goe. Ah, muchísimas gracias. Mire, ¿sabe lo que pasa? Que no... Sí, ya sé, dice. Ustedes o no son de acá o salieron hace poco. O no poco, estaban acá. O salieron hace poco del encierro. Entonces le dijimos, bueno, sí, mire, muchas gracias. Estamos aprendiendo de vuelta. Y muchas gracias. Díganos cuánto le debemos y todo. No. Dice, a mí no me deben nada. Le dice, para mí es un orgullo traerlos acá y dejarlos donde ustedes quieran.
Jorge, tengo un libro para vos primero, que te lo voy dando ahí, puedes abrirlo y te voy contando de qué se trata. Porque es un libro de alguien que vivió una experiencia un poquito parecida a la de ustedes, que es Claudio Invernizzi. Él pasó un montón de cosas inconclusas. Claudio tiene escritos 3 libros que hacen referencia a lo que era su vida ya en Piriápolis y a lo que fue la vida en militancia y demás. Y bueno, como le hace a la peripecia de ustedes, me pareció que estaba bueno contarlo, porque el pasado de ustedes tiene cosas que deben haber quedado inconclusas también. Chela, ahí te traje un... ¿cómo decirlo? A ver, este es un clásico. Es un clásico del litoral, ahí por el costadito. Es un clásico del litoral y es un escritor que trascendió fronteras, pues es un libro de Quiroga y es un clásico, pero es una edición muy particular. Son los cuentos de amor, de locura y de muerte, pero ilustrados por Pedro Dalton, que es músico, que es artista plástico. ¡Qué lindo! Sí, el libro de cabecera de nuestra nieta. Sí. ¿En serio? Sí. Inés, sí. Entonces van a poder leer con ella esa versión. ¡Qué bueno! Les quiero agradecer a los dos el tiempo de haber venido y de haber contado esta vida y de sus amores. Me quedé pensando, era cuando decías lo de la guitarra y que cantan y demás. O sea, que pasaste a hacer un dúo con Engler en la cárcel, Sí. a hacer un dúo con Chela afuera. Yo con Chela afuera. Seguro. Qué bárbaro. Son un lindo dúo de vida. Yo, antes de terminar, si me permitís, Claro que sí. Álvaro, primero que nada decirte que, bueno, nosotros hoy pertenecemos a Crisol, la Asociación de Expresos Políticos del Uruguay, en el cual es el gran paraguas que tenemos, y desde ahí seguimos luchando por los 197 compañeros y compañeras desaparecidos que faltan, y que nosotros, eso es un compromiso de vida que tenemos, en el cual con los años que tenemos seguimos reclamando, porque sabemos que ellos lo saben dónde están, porque esos compañeros, más de uno de ellos, desapareció del lado nuestro. Y agradecerte porque tener ese cariño con nosotros y ese respeto como periodista, yo realmente me siento muy agradecida el hecho de traer acá esta otra historia que de repente pocos jóvenes la conocen. Por eso agradecerte. A ustedes por compartirlo. Me quedé pensando, ¿no? Esto que hablaban hoy sobre la dignidad. También como sociedad, que estemos todos, o que sepamos qué pasó con todos, habla de la dignidad colectiva. Ustedes hacen camino de la dignidad. Yo los invito a caminar para aquel lado, así terminamos la charla de hoy.